estudiando y conociendo el mundo de la Biblia, hoy vamos a hablar acerca del canon. Cuando hablamos de canon se refiere a aquella lista de escritos que son reconocidos por la Iglesia y que son documentos revelados por Dios. Estos escritos se reconocen como una regla de fe y también como una regla de conducta. Es importante reconocer tres objetivos que se pusieron en el canon. Una era para definir y para conservar toda esta revelación para que no hubiera confusiones después. Otra también era para impedir que esa revelación escrita fuera alterada o sufriera cambios con el paso del tiempo. Todo esto era para hacer posible el estudio y la vivencia de la revelación para todos los creyentes. Hay dos conceptos que van de la mano. Uno es la revelación y otro la inspiración. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de esa comunicación que Dios ha tenido con las personas y que esta puede ser a través de visiones, a través de palabras y a través de actos. Dios en el Antiguo Testamento ha hablado y ha tomado la iniciativa de acercarse al hombre. Siempre ha deseado y ha mantenido esa comunicación con su pueblo. Y algo importante es ver cuál era ese propósito. Siempre la revelación va enfocada a transformar a aquellos que la han recibido. Y algo que nos comenta en su término el autor William Sanford Lazar es que existe una revelación pasiva y otra activa. Y todo esto lo concluye que significa dejar al descubierto. Dios ha dejado al descubierto un mensaje que desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo, a pesar de que han sido diferentes autores en diferentes tiempos, todos ellos han contribuido a esa revelación y esto lo han hecho por medio de la inspiración. Cuando hablamos de inspiración nos referimos a la acción que el Espíritu de Dios ha tenido sobre los hombres para poder garantizar que la revelación sea transmitida de una forma precisa. Vamos a ver ahora los pasos para formar el canon. Y según el autor William Lazar, en su libro de Panorama del Antiguo Testamento, él nos nombra 4 estadios o 4 pasos para formar los libros y que puedan ser canonizados. El primero de ellos nos habla de la palabra de autoridad. Y era distinguir entre aquellas palabras que eran comunes en aquel tiempo en las personas y aquellas palabras que tenían autoridad, ¿verdad? Que eran dignas de reconocer, de preservar. Y aquí vemos algo muy importante entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. Y esto se hacía de una forma por medio de la tradición oral, en donde se hablaban esos dichos o esas palabras que eran reconocidas entre ellos por parte de Dios. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia cuando Dios habla con aquella autoridad por medio de Moisés para dar esos mandamientos, esas reglas de conducta para su pueblo. Y ya después vemos que estas se pueden escribir en aquella piedra y pasamos al segundo proceso, que son los documentos autoritativos. Moisés tuvo que escribir esos mandamientos que fueron dados y fueron revelados y que fueron dados para la gente de parte de Dios. Y vemos aquí cómo esos documentos son secciones o son colecciones de dichos o relatos que forman parte de una narrativa. Y después pasamos al tercer punto, que es la colección de escritos autoritativos. Y aquí vemos que es esa colección de todos estos textos que están relacionados y que pueden ser sagrados porque constan de documentos autoritativos. Y por último, pasan al canon establecido, que este es un dictamen del concilio para reconocer todo aquello que ya estaba reconocido en la comunidad de aquel tiempo. Ese está basado en la conciencia del pueblo que va reconociendo de la palabra de valor y esas palabras que tienen que preservarse. Todo esto estaba ya dado, solamente en ese concilio se establecieron y se reconocieron aquellos libros de todo lo que las personas ya venían haciendo con muchos años anteriores. Esa palabra que primero fue hablada, esa palabra que después fue registrada, esa palabra que fue recoleccionada de diferentes partes para después poderla canonizar y tenerla como esos escritos que son reconocidos por la Iglesia y que forman parte de la revelación de Dios. Diferencias entre libros canónicos, deuterocanónicos y apócrifos.
Canónico quiere decir que pertenece al canon y son aquellos libros considerados como texto sagrado e inspiración divina. Los libros canónicos tienen entre ellos los libros protocanónicos que se escribieron en un inicio en idioma hebreo, que son parte de la Biblia hebrea, y a diferencia de los deuterocanónicos, que son llamados apócrifos por los protestantes y fueron escritos en idioma griego. El canon bíblico de la Iglesia Católica comprende 73 libros, mientras que la Iglesia Protestante mantiene 66 libros. La diferencia de 7 libros entre ellos son los 7 libros apócrifos que la Iglesia Católica consta y percibe hasta la fecha, mismos que fueron rechazados por los protestantes en la antigüedad, que dejaron de leer por tener un contenido fuera de lo sagrado o de lo que se podía confiar. Estos libros tenían en su interior, en su contenido, creencias como oración a los muertos, indulgencias y salvación por obras, cosa que no es parte de lo que se considera sagrado. Por ello, hasta la fecha contamos con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con 66 libros. Los 7 libros deuterocanónicos que la Iglesia Católica sigue contemplando son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástica o Sirásida, Sabiduría y los 2 libros de Macabeos. Hablemos ahora del desarrollo de la historia del canon bíblico. Existen 4 pasos identificables en la formación del canon. Número 1, palabras pronunciadas con autoridad. Número 2, establecimiento de documentos autoritativos. 3, colección de documentos autoritativos. Y 4, establecimiento del canon como tal. El proceso de canonización del Antiguo Testamento tomó siglos, pero lo podemos fechar a finales del siglo I. No obstante a esto, antes de esta fecha se pueden encontrar algunas referencias de que los textos del Antiguo Testamento se consideraban como escritura sagrada, pero son los concilios los que dan el dictamen final. Podemos citar 2 concilios importantes de la época: el concilio de Jamnia en los años 90 a 100 después de Cristo y el concilio de Alejandría en el año 200 después de Cristo. Estos concilios aprobaron los 39 libros que están en nuestro canon actual del Antiguo Testamento, a diferencia de que el concilio de Alejandría aprobó los 7 libros griegos o deuterocanónicos. La lista permanente se fijó a finales del siglo II o comienzo del siglo III después de Cristo. En la formación del canon del Nuevo Testamento, los padres apostólicos citan la mayoría de estos escritos, solamente con algunas excepciones. Varios personajes en la historia de la Iglesia trataron de enlistar estos libros, como Marción, Tasiano, Orígenes, pero es finalmente Eusebio de Cesarea en el siglo IV quien enlista los 27 libros del Nuevo Testamento. Desde el siglo IV en adelante, los concilios publican listas de los libros que componen el Nuevo Testamento. Estos concilios son el Concilio de Roma en el año 382 después de Cristo, el Concilio de Hipona en el 397 y el Concilio de Cartago en el 397 de igual manera después de Cristo. De esta manera es que se desarrolló la historia del canon bíblico.